Estas preguntas se las voy a preguntar a ciertas personas, entonces porfa lean y ya les pregunto. Hola. La Juan Actividad. Felipe. Responde usando los conceptos vistos hasta el momento. Una pasajera sentada en la parte posterior de un autobús afirma que se lesionó cuando el conductor frenó de manera repentina, ocasionando que una maleta volara hacia ella desde el frente del autobús. Si usted fuera el juez en este caso, ¿qué orden judicial daría? Explique. Es ilógico lo que está diciendo la señora. Primero, porque si la maleta se le vino hacia ella, pues, o sea, no es posible por el principio. Eso porque la maleta se tiene que ir hacia la misma dirección en la que ella se va. Entonces, pues no dice la verdad. Entonces, además que eso significa que el cuerpo tiene una resistencia al cambio. Entonces, la maleta iba hacia adelante, obviamente. Sí, si el oro se vendiera según su peso, A. ¿Prefiere comprarlo en la Luna o en Júpiter? Pues como, como la masa, la gravedad es mayor en Júpiter, pues se compraría en Júpiter, ¿no? Si se vendiera según su masa, ¿en cuál de las dos ubicaciones preferiría comprarlo? ¿Por qué? En cualquiera, ¿no? Porque la masa no cambia según la gravedad. Dice, sobre un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal se encuentra un bloque A de madera de 8 kilogramos, unido por medio de una cuerda a otro bloque B de masa de 4 kilogramos, que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,20, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. ¿Qué es lo primero que se hace en los ejercicios? Primero se pone datos. ¿Qué datos me dan? Entonces, ¿quién quiere decirme qué datos dan? Bueno, pues nos dan que los datos de bloque A, la masa es de 8 kilogramos, la del Sí, bloque B es bien. de 4 kilogramos y el coeficiente de desplazamiento es 0,20. ¿Con qué letra representas el coeficiente? Se dice mu o mu. Listo. Entonces, y el ángulo, ¿no? Bien. Y después de colocar los datos, casi como nos dijo Lucy, después de los datos se hace la representación gráfica del problema, que es esta. No sé si lo estaban imaginando así según la lectura. Si no, pues ahí ya les ayudo con la representación gráfica. Después de la representación gráfica, deben ir todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Entonces, porfa, hagan el dibujo del sistema, la representación gráfica, y le ubican las fuerzas y me dicen cómo ubicar las fuerzas. Entonces, háganle y cuando las vayan teniendo me van diciendo. Dana, ¿quieres hablar? ¿Empezar? Sí, entonces de la fuerza A sería fricción Sí. hacia la izquierda. Tienes que decirme específicamente cómo, o sea, dame las instrucciones para O sea, colocar. la flechita hacia la izquierda entre el cubo y la base. Perfecto. Entonces, entre la superficie y el cuerpo, apuntando en dirección contraria al movimiento. Entonces, el movimiento que va a realizar es a lo largo del plano para A y para B, pues en el eje Y, totalmente vertical. Listo, ¿qué otra fuerza, Dana? ¿O alguien Eh, más? tensión Sí, ¿cómo la en la, dibujo? en la cuerda hacia la derecha. Listo, ¿vas bien? ¿Hasta ahí? ¿O Y alguien quiere más? ¿Quiere decir? pues Ah, dale, no Dana. sé quién más Dana, quiera. Dana, Dana. Profe, la del peso, A ver, dale. ¿Cómo es la de peso? desde el centro del bloque A Sí, hacia abajo. listo, es del centro de gravedad, ¿no? Ujú. Hacia abajo, listo. ¿Y qué otra fuerza para A?
La fuerza normal. Lucy, Lucy. Sí, profe, la Mentira, fuerza normal. sí, ¿cómo dibujas la fuerza normal? Ish, ¿Cómo la dibujas? Tienes que darme la instrucción. hacia arriba. No, no A es una ver, instrucción correcta. pues en 90 grados hacia arriba sobre el eje de X de la No. superficie. Ah, eso, Perpendicular. listo. Eso, perpendicular o formando 90 grados con la superficie donde está el cuerpo. Bien. Con- Y para el bloque B, ¿qué va a decir? Lucy, Dana, Lucy. Para el Dana. bloque B sería hacia arriba la fuerza de presión Sí. Sigue. y hacia abajo desde el centro gravitacional el peso. Perfecto. Entonces, lo que nos acabaron de decir es este dibujito. Entonces, ojalá lo alcancen a ver ahí. Entonces, el dibujo, como nos decían correctamente, desde el centro del cuerpo, centro de gravedad, está la fuerza y la normal. Entonces, miren a ver si les quedó. ¿Si les quedó así o no? Sí, pero Listo. Entonces se dice, desde el centro de gravedad hacia abajo va el peso, perpendicular a la superficie va la normal, entre la superficie y el cuerpo, en sentido contrario al movimiento, va la fuerza de rozamiento, la tensión va a lo largo de la cuerda, y para el bloque B, el peso y la tensión. Diferenciar los pesos es importante, porque este tiene un peso A y es diferente al peso de la caja B, entonces se diferencian con sub A y sub B. ¿Listo? Si fuera masa 1, entonces peso 1 o peso 2. Lo otro es colocar el ángulo, donde se repite el ángulo en mis fuerzas. Entonces recuerden que el ángulo en un plano inclinado se repite entre fuerza, entre el peso y el eje Y. ¿Sí es correcto o no? Sí, sí, sí. Listo. ¿Quién me responde la siguiente pregunta? Y es, aquí yo tengo una tensión para el bloque B y una tensión para el bloque A. ¿Cuál es mayor, cuál es menor o son iguales y por qué? Dana. Dana. Pues no. Estás levantando no la sé. mano. Ay, perdón. Ah, yo pensé que querías participar. No, no, no. Se Ah, me bueno. olvidó bajarla. Ah, bueno. Bueno, ¿quién quiere responder? ¿Esas tensiones son iguales, diferentes o cuál es mayor, cuál es menor y por qué? Bueno, entonces van a poner una notica ahí y entonces, como esta es la misma cuerda une a A y a B, como es una cuerda, no importa si está torcida, o sea, si cambia de dirección, como está tensionada toda la cuerda, la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. Es decir, esta tensión tiene el mismo valor que esta tensión. ¿Listo? Entonces la nótica es, si es la misma cuerda, es la misma tensión en todos los puntos. ¿Listo? Y entonces, lo primero que hacen es los datos, luego hacen su representación gráfica, le ponen las fuerzas y por último en este paso le colocan el plano cartesiano a cada masa. Entonces en X y Y acá solo necesita pues el eje Y. ¿Para qué? Para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá lo tenemos. No sé si lo alcanzan a ver más o menos. Entonces lo que hago es enderezar mi plano cartesiano, el diagrama de cuerpo libre, y saco las componentes en X y Y de cada vector de fuerza. Entonces la normal no necesita ni la de rozamiento ni la tensión, pero el peso sí. Entonces el peso se descompone en X y se descompone en Y. ¿Para qué es eso? Para poder sumar las fuerzas. Listo, entonces recuerden, datos, luego la representación gráfica, luego se hace el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas tienen que estar en X y en Y. O sea, si no está en X ni en Y, entonces toca sacar senos y cosenos. Y luego se suman las fuerzas. Entonces mientras copian a alguien que me diga cómo sumo las fuerzas en Y.
Pues sería fuerza, bueno, para la masa A, en el eje Y, sería fuerza normal menos coseno de 37. Eso. El peso de A por el coseno de 37. Así. ¿Listo? Bien. Y yo lo voy a igualar a 0 y me van a decir por qué. ¿Por qué lo igualo a 0 esa sumatoria de fuerzas? Porque va a estar en equilibrio. Perfecto. Entonces en el eje Y está en equilibrio porque él no va a realizar movimiento en ese eje Y que yo determiné. Entonces, como no hay movimiento ahí, va a estar en equilibrio. Entonces lo dejamos así. De acá, pues tengo esta ecuación. Miren, la voy a copiar acá. Esta es mi sumatoria de fuerzas en Y, en forma de ecuación. Y de ahí voy a despejar la normal. Este menos W coseno de 37 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y quedó despejada la normal. Bueno, bien hasta ahí. ¿Preguntas? No, sí está claro. Pues. Ahora en X, ¿quién me ayuda? Yo. Yo voy a Sería copiar. fuerza de rozamiento. No, lo usual es colocar las positivas primero, o sea, las que apuntan a la derecha. Ok, entonces sería peso de seno de 37 Sí. Espera, lo pongo acá. WA 27, sí. menos fuerza de rozamiento. Y te faltó sumarle la tensión, porque hay tres fuerzas. Mira, hay dos flechitas hacia la derecha, que son T y WA seno de 37, y a la izquierda la fuerza de rozamiento. Listo. Acá, ¿qué ley de Newton se cumple? ¿La primera o la segunda? O sea, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? Yo creo que es la segunda ley, la de la dinámica. Sí, fundamental de la dinámica. Y entonces, si es la segunda, es porque se está moviendo en ese eje, entonces es igual a 0. la masa por la aceleración, a la masa de A por la aceleración del sistema. En 0 es si está en equilibrio, si no está en equilibrio es masa por aceleración. O sea, aquí no acelera, aquí sí acelera. Preguntas de ese. Recuerden, cada diagrama es para cada cuerpo. Para la masa A, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Vamos a hacer lo mismo para la masa B. En B, pues en X no hay fuerzas, entonces coloco que la sumatoria de fuerzas está en equilibrio, se iguala a 0, y me ayudan en Y. Fuerza de tensión menos peso. Peso de B es igual a ¿se va a mover en Y o no se va a mover en Y? Sí. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sí, hacia abajo. Hacia abajo, entonces negativo, menos M, la masa de B por A. ¿Entendieron por qué, sí? O sea, mover en el eje Y, pero hacia abajo, entonces es negativo y M por A. ¿Por la fórmula? Sí. Porque la sumatoria de fuerzas, la segunda ley es, y las fuerzas es igual a masa por aceleración si no está en equilibrio. Y el menos es porque se va a mover hacia abajo. O sea, pregunta, digamos, si la caja se mueve hacia la izquierda para sacar la sumatoria del eje horizontal, M sería negativo, ¿sí? Sí. Ok. Es que no es M el que es negativo, sino la A. Entonces al multiplicar por esa A negativa, pues se vuelve todo negativo. Entonces que la masa en esta física es solo positiva. No existen masas negativas. Pero la aceleración sí puede ser negativa. Bueno, preguntas hasta ahí.
¿Sí copiaron? Recuerden, un diagrama para cada masa, y cada masa tiene su propia sumatoria. Entonces vamos a responder lo que nos preguntan. Vamos a hallar la tensión y la aceleración del sistema. Entonces me traigo esta ecuación que es para la masa A. Espero sepan de dónde salió. Y me van a recordar la fuerza de rozamiento, cómo se define. La fuerza de rozamiento a qué es igual. Bueno, igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Profe, Sí. que Silvana no puede entrar a la clase porque tiene problemas de conexión y que se le desconecta continuamente. ¿Y culpa de? Tira. Dile que tranquila entonces. Silvana Peña. Sí, Listo, ya le quito la falla. Peña. Listo, gracias. Bueno, sigamos acá. Entonces, la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de fricción μ por la normal. Pero la normal yo ya la había despejado antes, que es W a coseno de 37. Entonces, en vez de normal, colocamos W a coseno de 37. ¿Entendido lo que dice ahí? Sí. Bueno, ahora ahí de esta profe, no, ecuación, lo dijiste muy rápido, ¿puedes repetir, por favor? acá mira, fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, así se define la fuerza de rozamiento. Pero la normal ya la habíamos despejado, mira que por ahí dice normal igual a W a coseno de 37. Entonces copiamos lo que es igual a la normal. Ahora, de esta ecuación vamos a despejar la tensión. ¿Cómo queda despejada la tensión? ¿Quién me dice? Mira, todo esto le estorba la tensión y lo vamos a pasar al otro lado. Entonces, chao. ¿Y cómo pasa al otro lado? Con signos cambiados. Este es negativo y este positivo. ¿Quedó bien despejado o no quedó bien despejado? Bueno, entonces se preguntarán por qué no reemplazo por los valores, y es porque no tenemos la aceleración. O sea, como no tengo la aceleración, no puedo hallar la tensión. Entonces, ahí, por ahora dejo hasta ahí. Ahora vamos a traer la ecuación para la masa B. Entonces, para la masa B es esta ecuación, la vuelvo a copiar. Y de esta ecuación despejo la tensión. ¿Quién me ayuda a despejar la tensión? Pasas a sumar y ya se me olvidó el nombre. El peso de B. Bien, y listo. Estaba restando el peso de B, paso a sumar y ya. Entonces aquí veo que tampoco puedo hallar la tensión porque no tengo la aceleración. Entonces esto es un sistema de ecuaciones y lo voy a resolver por igualación. Entonces T igual a T. Entonces despeje T acá y despeje T y las voy a igualar. Entonces voy a igualar esta T igual a esta T. Listo, me siguen hasta ahí, lo voy a dejar ahí para que copien y me pregunten lo que no entiendan. Voy a dejarlo acá para que copien paso a paso y me entiendan qué hice en cada paso. ¿Sí ven que yo le pongo qué hago en cada paso? Entonces si quieren ustedes pónganle noticas ahí al lado o algo. Entonces los dejo ahí, cuando estén listos seguimos. Listo, lo voy a bajar un poquito. Acá, deben ir por ahí acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de igualar? Y es que ahora tengo una ecuación con una incógnita, no con dos como la tenía antes. Y la incógnita es A. De resto tengo todos los datos, entonces voy a despejar A. ¿Cómo se hace? Todo esto no tiene A, voy a pasar lo que tiene aceleración a la izquierda y lo que no a la derecha. Entonces, estos dos no tienen aceleración, van a pasar al otro lado. Y pasan con el signo cambiado. Este es más y este es menos. Y este si tiene aceleración, está restando, pasa a sumar al otro lado. ¿Sí quedó claro?
Sí, Esperen profe. Listo, esperen, me voy a volver porque yo debía hacer esto es en el paso siguiente. Entonces todo esto pasa al otro lado con los signos cambiados, entonces este se vuelve más, este se vuelve menos, este no le cambia el signo porque ese lo dejé quietico, ese ya estaba ahí, y este está restando, pasa a sumar. El siguiente paso es sacar factor común de esta primera parte. ¿Cuál es el factor común de acá? ¿Cómo queda con factor común esta expresión? Bueno, así. A es el factor común y es factor de MA más MB. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora para despejar A, pues esto está multiplicando un factor es que multiplique y pasa a dividir. Y listo. Entonces, como ya despejamos la aceleración, la vamos a calcular. Vamos a recordar que el peso se define como... ¿Cómo se define el peso? ¿Cómo hallo el peso de un cuerpo? Masa por gravedad. Perfecto. Entonces, si es el peso de B, es la masa de B por gravedad. O sea, por la aceleración de la gravedad, por G. Entonces, más WA, o sea, MA por la aceleración de la gravedad por el seno de 37 menos mu. ¿Cuánto valía mu? Valía 0,02, creo. Eso, 0,2 o 0,20. Y WA otra vez, entonces masa de A por G por coseno de 37. Y abajo MA más MB. Bueno, ¿sí está claro esta parte? ¿Nos dejas copiar, por favor? Listo. Bueno, entonces, si están copiando ahí, alguien que ya haya acabado me dice los valores. Entonces vamos a reemplazar cuánto vale MB, cuánto vale G, bueno, todo. ¿Cuánto vale MB, la masa de B? Bueno, ¿cuánto vale la masa B? Otra vez están copiando. Pesa 4,0 kilogramos. Listo, 4 kilogramos. Recuerden que la masa siempre tiene que estar en kilogramos. ¿Cuánto vale G? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, mira, lo que estoy haciendo es reemplazar. Reemplazar M, G, seno, bueno, todo. Entonces, más MA, ¿cuánto vale MA? ¿8 kilogramos? Listo. 8 kilogramos. Por G, que es 9,8, seno de 37, menos 0,20, por MA, que es 8 kilogramos, por G, que es 9,8, por coseno de 37, y sobre MA, que vale 8 más 4. Y eso da A mí me dio 6,1549. listo. Y aproximado dos cifras, ¿cuánto haría? 6, 6,2. no, a 2 después de la coma. 15, ¿no? 16, porque el 9 convierte al 4 en un 5 y el 5 al 5 en un 6. Ah. Unidades de la aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, que todo el mundo le dé esto, ¿no? Simplemente una calculadora y ya. No deberían darles resultados diferentes. Entonces recuerden poner
O sea, es una sugerencia, es poner las unidades solo al final. Si se sabe que las unidades están correctas, la masa en kilogramos, la aceleración de la gravedad, bueno, todo. Y para acabar vamos a calcular la tensión. Entonces para la tensión teníamos dos ecuaciones, tenemos esta de arriba y esta de abajo. ¿Con cuál quieren calcular la tensión? Pues es la misma, ¿no? Sí, pues una es más larga que otra, me va a dar igual. Entonces yo elijo la corta, ¿sí? Y reemplazamos menos mb, ¿cuánto vale mb? 4 kilogramos. 4 por la aceleración, 6,16, más el peso de b, ¿cómo lo calculo? Multiplicando su masa por gravedad. Bien, ¿cuánto da eso? ¿Es la masa de B o de A? A. De b, mira. Es la masa de b por la aceleración más la masa de b por la aceleración de la gravedad. Da 14,56 kilogramos. No, Es mentira, ¿verdad? ¿Sí? newtons. A newtons. Las fuerzas se miden en newtons y las masas en kilogramos. Bien, entonces lo aproximamos a 14,6 y ya sabemos la tensión de ese sistema con solo saber las masas y el coeficiente de fricción. Y el ángulo de inclinación. No necesitábamos saber nada más.